bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Los movimientos migratorios y su impacto constituyen uno de los temas centrales de las últimas décadas en el panorama internacional. Históricamente, México ha sido un país de origen, tránsito y también lugar de acogida de migrantes. En el programa de hoy, nuestra compañera en México ha tenido la oportunidad de entrevistar al doctor Mario Luis Fuentes, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, para profundizar en este tema. Escuchemos su análisis. Todo un placer estarlos acompañando a través de CGTN con un gran invitado. Él es el profesor de la Universidad Autónoma de México, Mario Luis Fuentes, entre otras cosas, la verdad, porque sí, él tiene una experiencia vasta tanto en temas de economía y también en temas sociales. Mario Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Todo un placer que nos estés acompañando, que la verdad, toda la gente que nos está viendo en este momento a través de CGTN, tienen que saber que podríamos tener conversaciones de muchos temas contigo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero para lo que te hemos invitado en este momento es para un tema que nos atañe a todos como mexicanos, y es el tema de la migración. Y sabemos perfectamente que la gente en China tiene una curiosidad, una inquietud de saber qué está pasando con este fenómeno. ¿Y quién mejor que tú? Así que nos encantaría, mi primera pregunta sería, ¿de dónde surge esta, creo que hasta podría llamarse necesidad tuya, de decir, oye, quiero hablar acerca de esto, quiero investigar? Bueno, yo creo que es uno de los temas centrales del siglo XXI. Ok. Algunos han dicho que es el siglo de las migraciones. O sea, como nunca se está moviendo la población de sur a norte, de este a oeste, tanto por razones económicas, gente que busca oportunidades, tanto por desastres naturales, tanto porque realmente las violencias en el sentido más amplio ha roto, fracturado países. El caso de Centroamérica, el caso de Honduras. O sea, hay múltiples razones por las cuales las poblaciones se mueven, buscando oportunidades, seguridades, una vida que les permita construir una vida. Entonces, somos en una globalización de migraciones. Y en ese sentido, México, históricamente, México es un lugar de origen, o sea, mexicanos que van a Estados Unidos porque ahí hay más empleo, más oportunidades. Pero también México es un país de tránsito. Poblaciones de Centroamérica, yo diría que incluso de todo el mundo. Exactamente, incluso de todo el mundo, no solamente de Sudamérica. Sí, no, Centroamérica, Sudamérica. Y se ha vuelto una ruta de tránsito. Y obviamente en este siglo lo que hemos visto que la gran crisis del Mediterráneo, pero hablando de las crisis migratorias, ¿no? De la gente del norte de África, que tratan de llegar a sus países coloniales, cruzan el Mediterráneo, pero a veces la violencia, los problemas del Mediterráneo hacen que estas poblaciones busquen llegar a América para llegar a Estados Unidos. Y transitan a Brasil, a Panamá, y después recorren toda Centroamérica y tratan de cruzar México y llegar a la frontera con la esperanza de que ahí, en el proceso, lo que hemos visto es que muchos quedan atrapados en estos países. Entonces, nuestro país es origen, tránsito, pero también lugar de llegada crecientemente. Exactamente, es que es muy importante resaltar y enmarcar que visualicen a Estados Unidos como ese lugar de quiero estar ahí y evidentemente tengo que pasar por México. Pero de que lleguen a México ya estamos hablando de algo diferente, porque en muchas historias esto no termina ocurriendo. No, la gente se tiene que asentar aquí en nuestro país. Y está la magnitud, déjame hablar de la parte, deja ir por regiones. Históricamente, siempre los países centroamericanos, sobre todo Guatemala, Honduras, han visto a México como un lugar de trabajo, de oportunidad. Y tenemos una población que año con año, de acuerdo a los ciclos agrícolas, se mueve hacia, digamos, el sur de México y trabaja y regresa. Entonces, tenemos un flujo que va y viene, esto en el sur del país, en toda la frontera sur. Mucha de esa población es real, llega y es objeto de muchos abusos y explotaciones de mexicanos. El trabajo doméstico de mujeres hondureñas, guatemaltecas, que son explotadas, abusadas en la frontera por mexicanos y que van ahí porque ahí es donde hay ingreso o hay oportunidades. Entonces, hay una región transfronteriza, así lo dice un gran experto, el doctor Antía Guillén, o sea, es una región que de hecho la tienes que ver como un conjunto. En el sur del país, la frontera es una frontera porosa, no es como en el norte, donde ves
la barda o ves el río. Aquí hay tránsitos casi en todas partes. Exactamente, y es muy importante que resaltemos esto, ya que la gente que nos está viendo en este momento en China tal vez no tenga un gran conocimiento o no sepa cómo es la frontera en el sur de nuestro país, que si se la imaginan exactamente con una barda, con control de seguridad, no es así. Es un lugar poroso, la frontera. Muchas veces uno puede estar, digamos, en México y un paso adelante estás en Guatemala. Y lo que existe es una pequeña estructura de cemento que dice México-Guatemala. La frontera está abierta. Hay cruces, obviamente, donde hay puentes y algunas cosas, pero de hecho es una frontera abierta y que obviamente tiene una de las enormes complejidades del siglo XXI. En esa zona, como decimos los que nos dedicamos a estos temas, pasa todo. No solo pasa gente, pasan drogas, pasan armas, pasa gasolina o productos, se venden en los mercados negros, pasa explotación, digamos, trata de personas. Claro, por supuesto, pasa gente que tal vez no quisiera pasar ahí, no estamos hablando de gente obligada. El gobierno mexicano, este gobierno, entró en una crisis brutal. La primera reacción, los primeros días, meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una actitud, yo diría, coherente con los derechos humanos. Proteger, cuidar, dar visa. Hubo una presión americana, que probablemente les interese mucho al público. Sí, claro. Ahorita hablaremos de eso. Enorme, en el cual, porque se acusó al gobierno mexicano de que estaba incentivando, porque esa población quería llegar a Estados Unidos. Cambió drásticamente la política. De una política de derechos humanos a una política de restricción. De hecho, muchos académicos soñábamos que México se convirtió realmente en la frontera de Estados Unidos a través de migración. Ya no era un asunto de garantizar la salud, el tránsito, la protección de niños y niñas, sino realmente detener. Y son las escenas brutales que vemos de policías mexicanos agrediendo a los migrantes. Bueno, estas caravanas fueron asentadas en espacios de gobierno totalmente rebasados, ¿no? O sea, estos albergues de migrantes. Y una gran parte, obviamente, trató de entrar por donde fuese y fue apoyada por otra estructura que está en las fronteras sur. Una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, religiosas o no, pues que están dando apoyo por caridad o por qué motivo, apoyo para que puedan seguir caminando. De tal manera que tenemos en la frontera sur una enorme cantidad de migrantes, muchos hacinados, muchos esperando permiso para poder caminar, objeto de todos los abusos, de todas las vejaciones. Eso es cuando hemos visto esos reclamos de que queremos caminar hacia adelante. Y por otra parte, la presión de Estados Unidos de que México contenga la frontera sur. Y, Mario Luis, ¿este fenómeno siempre ha sido el mismo? Me refiero a esta frontera con estas características, sin poca seguridad. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. ¿Nunca nadie ha decidido poner un orden, un alto a esto? No, nunca se ha logrado realmente construir lo que muchas veces, muchas administraciones de gobiernos mexicanos han tratado, un programa de desarrollo del sur-sureste que permita dar oportunidades. No hay que olvidar que el sur de México es una de las zonas de mayor pobreza y marginación. O sea, realmente el tema mexicano, por decirte, 7 de cada 10 chapanecos, una entidad importante, viven en pobreza. Muy por arriba del promedio nacional, claro, que es 5 de cada 10. Entonces, en la zona que llegan son zonas de pobreza, marginación, zonas indígenas. Y tienes al norte estos desarrollos impresionantes turísticos, Cancún, etcétera, que son realmente imanes para gente que vaya a trabajar. Pero va a trabajar en condiciones laborales muy precarias. O sea, no hay contratos, no se les paga lo mismo. Como no tienen los papeles, son objeto de todos los abusos. Hay mucha explotación sexual, hay mucho abuso. La frontera sur, hablando de temas estructurales. Tapachula tiene lo que llamamos en México una alerta de género. Hay violencia a las mujeres histórica que se acentúa porque hay una enorme discriminación. Yo creo que es un tema fundamental. En la frontera sur, en Tapachula, toda la frontera, hasta Campeche y Tabasco, las entidades, hay una actitud de enorme rechazo a las mujeres hondureñas. Se les dice muchas veces las robamaridos. O sea, la población la agrede más que a las mujeres guatemaltecas. Y ahora ha crecido porque de pronto el país se dio cuenta que en la frontera teníamos no solo hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses,
salvadoreños, panameños. Lo que teníamos también era haitianos. Y empezó a llegar un flujo que nunca habíamos visto. Gente que venía del norte de África, gente que venía de Irak, de Afganistán. Una población que no había llegado, pero con las restricciones de Europa, las grandes murallas europeas, en Hungría, y las restricciones que pusieron todos los gobiernos europeos, la población buscó, y cuando digo la población buscó, es que hay una gran cantidad de organizaciones criminales que venden la protección y los dejan aquí. Hay grupos criminales que dicen, digo, eso no son, obviamente son datos que se toman de las entrevistas puntuales, que a una persona que llega a la frontera sur se le cobra $10,000 para llevarlo a la frontera norte. $10,000. Sin garantía. Ahora, cuando estás hablando, déjame darte alguna cifra estimada, que probablemente estos 2 años, 20, 21, estamos apenas en 22, se han atrapado en la frontera, o sea, por la actividad migratoria, alrededor de 280,000, 300,000 migrantes que van. Obviamente se estima que muchos pasaron por toda esta realidad de lo que llamamos en México coyotes, gente que tiene el arreglo con la autoridad migratoria americana o con el policía. Que sí existe esto, claro, porque hay gente que dice, no, ¿cómo crees que van a existir arreglos con las autoridades en Estados Unidos? De que existen, existen. Es que no hay manera de explicar estos procesos si no tomamos el tema de la corrupción de todos los países, las dos autoridades que se coligan porque hay una gran cantidad de dinero, muchísimo dinero. Y obviamente la explotación del abuso y tenemos un fenómeno, déjame avanzar hacia adentro. ¿Qué pasa con la población que no llega o que de pronto es atrapada? Estas historias terribles de gente en los trailers que se encuentra en una caseta o fábrica, hacinados, muriendo de deshidratación. Bueno, muchos son tomados por la otra realidad mexicana, el crimen organizado. Y entonces el grupo criminal le habla al familiar guatemalteco, aquí tengo a tu hija, si no me depositas $5,000, nunca la vas a volver a ver. Entonces hay unos procesos de secuestros y de abusos, porque muchas son mujeres llevadas a la trata, a la explotación, prostitución, otros son jóvenes que son obligados, el terrible caso de unirse, ¿no? El terrible caso de los 72, como llamamos en México, 72 migrantes centroamericanos que fueron asesinados, dicen, porque no estuvieron dispuestos a sumarse. Entonces, en ese proceso hay gente que se queda atrapada y entonces tenemos un fenómeno nuevo en México, no por la magnitud, gente que pide refugio para quedarse en México. Bien, no voy a llegar a Estados Unidos. No lo voy a lograr, no va a haber manera. Pero quiero quedarme aquí y quiero contribuir, denme papeles para buscar empleo y todo. Las solicitudes de refugio en el país, ¿sí?, han crecido un 300%. A más de 40,000 personas están esperando sus papeles para que les permitan vivir en el país. Nuestras oficinas, digamos, de atención al refugio están rebasadas, procesando si usted tiene derecho a estar, o un fenómeno que está asociado, que es terrible. Muchos de los que atrapa la autoridad mexicana, de inmediato son subidos a aviones o pues son camiones y regresados. Rompieron todas las convenciones internacionales de migración. Simplemente son regresados por la presión americana de que no los dejen avanzar. Entonces hay un retorno, digamos, que viola todos los tratados y convenios mexicanos, que los regresan. ¿Qué pasa? A los 3 meses, 4 meses, esta población vuelve a intentar regresar. Porque lo que ellos necesitan, bueno, lo que ellos quieren, es su deseo, es llegar a Estados Unidos, que ya lo has mencionado varias veces en esta conversación. Entonces, digamos que ¿desde cuándo podremos afirmar que Estados Unidos está teniendo como, ya sabes, esta actitud, ¿no?, de decirnos a nosotros como país, conténganlos, conténganlos, conténganlos? Desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Podemos decir que tuvo una mayor visibilidad con Trump, pero Obama fue uno de los presidentes que más restringió las entradas y más deportó gente. Entonces, desde siempre, lo que cambió probablemente es el discurso xenofóbico, de rechazo. O sea, antes estaba por debajo del agua. Y no había esa estigmatización de que los que llegan a Estados Unidos son criminales, son gente que viene a robar, son gente eso. Eso se creció brutalmente en la época de Trump. Sigue, y obviamente en la frontera sur, en Texas, en Nuevo México, en California, el enorme rechazo, porque hay una población americana sumamente racista, que discrimina, y que ve al migrante, y sobre todo al migrante hispano, ¿no? O sea, que incluimos a todos, como una persona que llega a robar, que llega a abusar. Entonces, ha crecido el discurso de discriminación. Y entremos,
Tú me dirás por los tiempos. En la época COVID, ahí se sumó una alerta que decían, no podemos dejarlos pasar porque traen el virus. Se cerró la frontera. Bajo un artículo 42, la gente que quería tramitar su posibilidad de entrar a Estados Unidos, se estableció, y eso es prácticamente Trump y Biden, que tenían que esperar su proceso de aprobación en México. O sea, no podían llegar a Estados Unidos. O sea, tú haces tus papeles y tú no puedes estar esperando que te llame el juez americano en México. Entonces se quedaron en México, no podían cruzar. Eso generó lo que también vivimos, una crisis en todas las ciudades fronterizas mexicanas, llenas de gente que esperaban que les resolvieran si podían o no podían ser aceptados como migrantes, refugiados por motivos de violencia, de seguridad o de abuso. ¿Qué porcentaje, no sé si exista o tengas este dato, de alguna persona, supongamos de Centroamérica o de México, que logre llegar hasta Estados Unidos? Yo diría que 1 de cada 10 a lo mejor puede llegar. 1 de cada 10, con estos llamados con coyotes o cruzando el río, como sea. Y obviamente vienen fenómenos realmente dolorosos, porque muchas veces es la familia. Uno de los cambios que vimos en este siglo XXI. Nosotros pensábamos y habíamos visto que en el siglo XX eran hombres jóvenes que iban a trabajar para mandar dinero a sus casas y tenían la intención de regresar una vez que conseguían un dinero y poder generar alguna actividad en México. Eso se fue transformando en la medida que en muchos lugares ya no era el hombre solo, era toda la familia. Toda la familia. Porque en donde estaban los podían matar por el crimen organizado, no había agua, ya no había manera porque la crisis económica del país ha generado que mucha gente tenga que moverse. Algunos a las ciudades donde hay empleo, pero otros toda la familia. Y un proceso que se activó también. Los que tenían familiares en los Estados Unidos empezaron a reclamar a su sobrino, al tío, a la hermana, a la mamá, para que se fueran a vivir, porque en México no había condiciones, no hay condiciones. Entonces lo que tenemos es, por otra parte, el relato brutal de estos niños o familias que mueren en el río, literalmente, dramáticamente ver, porque el río Bravo, que cruza toda la frontera norte, no es un río, digamos, en muchas partes seguro. Es un río con enormes rápidos abajo, con enormes complejidades, aparte del desierto, que es una barrera natural y hay una enorme historia de muerte y de abuso ahí. Pero el río ha sido también el lugar donde se han encontrado niños que se han sido ahogados, porque el padre ya no puede esperar más en la frontera mexicana, se desespera porque lleva meses, no tiene con qué vivir, porque ya no le siguen mandando recursos. Y en ese sentido es un punto importante. También hay un flujo importante de cubanos que entran por México, pero hay una realidad que los cubanos que tienen familiares en la Unión Americana les mandan dólares para que puedan subsistir, sobrevivir. En Tapachula se dice que ellos están muy a gusto, muchos comercios, restaurantes, hoteles que estén cubanos, porque traen dólares. Y eso se pueden quedar, dice la población. Pero los que no traigan, eso sino que no se queden. Que se vayan los hondureños, que se vayan los haitianos, que se vayan los que vienen del norte de África. Aparte porque no los entendemos, no sabemos de qué hablan. Y el color oscuro, negro de la población africana o la población de otras regiones genera también un asunto que tenemos que hacer. En México genera también una enorme preocupación, racismo, xenofobia, discriminación. Es que muchas veces señalamos el racismo de nuestro vecino y no en Estados Unidos dicen esto y vea cómo se comporta la gente. Pero, ¿cómo nos comportamos acá en México? De verdad, hay que preguntarlo. No, a veces no somos muy diferentes. No somos diferentes. Está documentado, somos una población mexicana racista que discrimina, pero también a los diferentes. Y en este caso los diferentes son los migrantes. Y empieza a construirse, yo en el 19 pude recorrer todas las fronteras, un enorme rechazo a todos los que vienen de otro lado. Yo estaba en Tijuana y Tijuana tenía para los mexicanos una idea de que esta ciudad fronteriza es una de migrantes, finalmente gente que llegó a construir una gran ciudad de 2 millones de habitantes. Pero ahora los tijuanenses también dicen, como muchos de los americanos, Tijuana para los tijuanenses, de mayor pobreza, marginación. Pero ahora los ucranianos, población, si son ya blanca, ojos azules, etcétera, tiene otro trato.
Y están llegando muchos a Tijuana, ¿no? Así Tengo es. entendido. Hay mucha población que llega esperando sus trámites y que se resuelvan. Hasta hace unos días se cambió la norma que ahora aquellos que tienen sus papeles, por razones, digamos, humanitarias, ucranianos, que buscan tener la posibilidad de vivir en Estados Unidos, se les permite que hagan su trámite esperando en Estados Unidos, no en nosotros. A ellos sí. A ellos sí. Y déjame dar otro fenómeno que también es muy interesante y muy dramático. En este proceso de enorme rechazo a todo lo que es diferente, sea por el COVID, sea porque parece narcotraficante o parece que seguramente es... O lo que les parezca a ellos, ¿no? Porque es un prejuicio. Es una gente que roba, que mata, que abusa. Una persona puede estar en Estados Unidos, porque hay que decirlo, alrededor de 28 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos. O sea, poblaciones que tienen muchas generaciones, de origen mexicano. Y muchos de ellos nunca tramitaron sus papeles. Vivían abajo en la sombra, pero vivían bien. Pero ha sido el caso por el enorme rechazo. Alguien, un mexicano, que lleva 10, 7 años ahí, se pasa un alto y de pronto la policía dice, oiga, pero usted no tiene los papeles. Sí, ¿usted qué está haciendo aquí? Mire, tengo mi licencia. No tienes papeles. Y de ahí, del semáforo, de inmediato es exportado, no, expulsado a México. Y a mí me tocó estar en una ciudad y de pronto estaba una persona, 80 años, porque simplemente ya no tuvieron el papel. Y en ese sentido es la enorme injusticia de una histórica, nunca resuelto problema de la relación migratoria con México, que se ha acentuado brutalmente en estos días por la realidad de que las ciudades fronterizas, déjame decirte, las ciudades fronterizas, de hecho, es una gran ciudad, la que existe en Tijuana y la que está del otro lado, o la que puede estar en Nogales, o etcétera, Laredo, Nuevo Laredo. O sea, son ciudades que solo los divide un río y los puentes se vuelven las grandes vías de circulación. Estamos conectados, son poblaciones hermanas literalmente. Bueno, recientemente, hace unos días en México, el gobierno de Texas paró los puentes porque pedía que el gobierno local de Tamaulipas, de Nuevo León, pusieran más policías que no permitieran que llegaran a su frontera. Y México los gobernadores cedieron porque el cauce económico social de esos puentes cerrados fue la manera de doblegar al gobierno mexicano, que ya de por sí tiene una frontera sur, donde la estructura de migración mexicana es una estructura de contención, es una estructura militar para evitar que los migrantes pasen. Es que al final de cuentas, y creo que hasta se va a escuchar un poco burdo, pero no podemos decir que no como país, ¿no? Ante alguna petición que haga Estados Unidos en este tipo de materia, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de estar bien con el vecino. Nuestro destino es estar ligado a la situación pues, de poderosa de Estados Unidos. Somos dependientes y Estados Unidos ya lo ha hecho varias veces. Lo hizo al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando sintió que el presidente mexicano, el nuevo presidente, no hacía lo correcto, amenazó con poner aranceles e impuestos y el presidente Andrés Manuel cambió toda la política migratoria. Y de hecho, de ser una política de los primeros 3, 4 meses de derechos humanos, de garantía, pasó a una política de contención, restricción, y literalmente suficientes retenes y que no se tolera. Que estamos trabajando por esto. Y por eso empezamos a ver, porque obviamente este flujo no se va a parar. Las razones de expulsión están ahí. Como dirían muchas gentes que yo conozco, ¿cómo estarán las cosas en Nicaragua, El Salvador, o en Haití, o en Cuba, en Irak, para que gente se exponga a todo? Le pueden vivir violaciones, pobreza. Es que allá no hay nada. Aquí hay una oportunidad de sobrevivir. Y es que, de verdad, te impactan estas historias en donde, ya lo mencionaste, las mujeres, las niñas, los niños se preparan en sus países de una manera brutal para lo que pase, estoy lista o estoy listo porque yo quiero llegar. Porque aquí no hay opciones, porque aquí no tengo oportunidades, porque aquí mi hija la van a meter a la prostitución, porque aquí van a matar a mi hijo porque lo van a reclutar. La gente no tiene opción y por eso asume el enorme riesgo de transitar por todos estos países con todos esos abusos. Saben las mujeres que van a ser objeto de violaciones o a veces van a tener que pagar el favor, el vaso de agua con su cuerpo. Saben que van a ser objeto de todos los abusos
no solo de los crímenes organizados, sino del gobierno. Hay una ciudad fronteriza, Tabasco, se llama Tenosique. Está es la entrada, a 60 kilómetros está San Pedro Sula. Y la gente que va, cuando cruza al lado mexicano, dice, aquí empieza el infierno. Esos 60 kilómetros para llegar a Tenosique, donde hay un albergue, que es realmente de los albergues que hay que reconocer, el 72, que es el primer lugar donde los acogen, esos 60 kilómetros puede pasar todo. Y déjame decirte, cuando entras a las 72, a este albergue, que es manejado por alguna organización religiosa, lo primero que te encuentras es un mapa de México. Okay. Y yo les pregunté cuando llegué, ¿y por qué el mapa? Es que la gente cuando llega aquí piensa que llegó a Estados Unidos. Y le decimos, no, está usted en la frontera. Le faltan 2.000 kilómetros. O sea, la gente ni siquiera ubica dónde está. Piensan que ya cruzando estamos muy cerca. Sí. Y no. Empieza lo peor para ellos. Entonces, en ese sentido, y un asunto que no hemos tocado es que también hay muchos mexicanos, es algo nuevo del 20, 21 y 22. Históricamente, mexicanos han buscado ir a Estados Unidos a trabajar y regresar, etc. Muchos están, y de hecho, la remesa se convirtió hoy en día en la gran válvula de seguridad de miles de familias. A un gran sacrificio, mandan. Pero hay muchos mexicanos, ahora sí, por las violencias, gente que está yendo a Estados Unidos buscando refugio, buscando poder entrar por razones humanitarias. Pero también supongo que los requisitos que nos pondrá el vecino o sea, han de ser bastante amplios, ¿no? Muy y complejos. difíciles. Sí. Y entonces tienes una tragedia humanitaria en las ciudades fronterizas. Se quedan atrapados. No van a regresar porque ahí en lugar los pueden matar el crimen organizado. O sea, nosotros estamos atrapados en nuestro propio país. Así es. Y muchos los que pueden tratan de cruzar, encontrar oportunidad o reunirse con el familiar que conocen, el tío, etcétera. Entonces hoy tenemos movimientos también internos, como nunca en los últimos 10 años, mexicanos que están buscando refugio en Estados Unidos porque aquí hay demasiada violencia, pobreza, no hay expectativas de vida. Entonces se junta esta realidad de que México es un lugar de origen, tránsito, pero por la realidad del gobierno americano, que sigue siendo una barrera casi infrancable, muchos dicen, pues me quedo en México. Claro. Y es lo que estamos viendo en esta ciudad. De pronto ves en esta ciudad, en la avenida, alguien que te das cuenta que es centroamericano o que no es de aquí porque por el color, su fenotipo. Y están pidiendo algo para cuando están con el niño. Estas imágenes brutales que estamos viviendo son gente que se está quedando y se va a quedar. Y se va a quedar, exactamente. Mariolis, no puedo creer que ya tengamos casi que terminar esta conversación. De verdad es que me gustaría que algunos segundos mencionáramos, obviamente, este libro, que es La frontera está en todas partes, un libro del año pasado, que esperemos y pronto esté en mandarín, para que el público en China tenga la oportunidad de conocerlo. Cuéntanos en menos de un minuto una pequeña sinopsis de este libro. Básicamente, durante el 19 y parte del 20 pude recorrer todas las fronteras por un trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de tener el testimonio que estaba pasando. Y recurrí los albergues, los refugios oficiales, gubernamentales y privados, y me di cuenta de esta realidad. La frontera ya no es la que está entre los dos países, ya sea Guatemala o Estados Unidos. Se ha corrido, en todos lados hay fronteras donde ponen al límite a la población. Y la frontera mayor es que las instancias del gobierno que debían apoyar, proteger, cuidar los derechos, se vuelven muy lejanas a una gente. Al contrario. Se diluyen, como no están, esa es la frontera, no estuvieran. Entonces, es el testimonio, el recuento. Lo que yo hago ahí es poner el testimonio de todas las personas que me recibieron y me plantearon la enorme complejidad. Y déjame decirlo en una sola frase, la sensación de abandono que tenían. El gobierno federal redujo todos los presupuestos, se incrementó toda la parte, digamos, militarizada de la atención. Y esto llevó a que estos refugios, albergues, muchos de organizaciones religiosas y otros civiles, pues están sobreviviendo, algunos con donaciones, otros por las arquidiócesis católicas, pero son los que están cuidando y protegiendo. Al final de cuentas. A la población. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí. Fue una conversación increíble, sobre todo para mostrar este panorama a alguien que nos está viendo en el extranjero, que, podríamos hablar muchísimo más. Claro que sí. Gracias, Mario Luis Fuentes. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima a través de CGTN.